Buenas tardes, mi nombre es Samira Callejas y les doy la bienvenida al webinar El transporte internacional y el despacho aduanal de mercancías durante y después del COVID-19. Este webinar es organizado por Materials Handling Management Society Latam. Y antes de pasar a la presentación, les quiero pedir que todas sus preguntas las envíen por medio del chat. Y una vez terminada la exposición de nuestro experto, le pediremos nos dé respuesta a sus dudas de acuerdo al tiempo restante. Antes de pasar con la presentación de nuestro conferencista, quiero agradecer a nuestros socios de negocio. En México, Corporate Resources Management, en Ecuador, MHMS Ecuador, y en Perú, Think Tank. Les agradecemos mucho el apoyo para esta iniciativa. Y ahora sí, pasamos a la presentación de nuestro conferencista. Esta tarde nos acompaña Luis Mace. Luis es licenciado en Relaciones Comerciales con especialidad en Comercio Internacional, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, con una maestría en Administración con especialidad en Alta Dirección en la Escuela Bancaria y Comercial. Cuenta ya con 33 años de experiencia en compras internacionales, logística internacional de mercancías, administración de la cadena de suministro y en administración de comercio exterior en empresas corporativas globales. Asimismo, acumula ya 24 años de experiencia como expositor en programas de compras, logística, comercio internacional y exterior en diversas universidades, instituciones y asociaciones de prestigio especializadas en cadena de suministro, logística y comercio exterior. Luis, muchas gracias por el tiempo que le dedicaste a esta presentación. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Pues buenas tardes. Primero, muchas gracias a MHMS Latam, Materials Handling Management Society, a Corporate Resources Management en México y a sus afiliadas en Latinoamérica por esta oportunidad de charlar con ustedes acerca de un tema por demás interesante, por demás actual y por demás trascendente en esta época que estamos viviendo y que, bueno, va a marcar un hito en la historia, que es el famoso COVID-19, ¿no? Bueno, ahí le puse 10, pero es 19. ¿Y cómo nos está afectando esta pandemia, esta situación que estamos teniendo en el transporte internacional de mercancías, concretamente, y en el despacho aduanal de las mismas, tanto de importaciones como de exportaciones en México? ¿Qué cambios están sufriendo? ¿Cómo nos está afectando? ¿Y qué podemos, hasta donde nos permite nuestra vista y nuestros análisis que hemos hecho en diversas instituciones relacionadas con la logística internacional y el comercio exterior, qué puede pasar después de cuando esta pandemia pase de la etapa crítica y se vuelva una situación endémica con la que vamos a tener que aprender a vivir? Esa es la famosa nueva realidad. Primero vamos a hablar del impacto que ha tenido ya esto en los dos puntos importantes que estamos teniendo de la logística internacional, que es el transporte de mercancías y, por otro lado, el proceso aduanal, tanto de importación como de exportación de las mismas. ¿Cuáles han sido los principales cambios y adaptaciones que han tenido que hacer todos los medios de transporte, aéreo, marítimo, terrestre, ferrocarril, las aduanas en sus procesos de despacho y todos los elementos colaterales y coadyuvantes como almacenadoras, aseguradoras, empresas de maniobras, todos los que tienen que ver con el movimiento físico de las mercancías ante esta situación de epidemia y pandemia? ¿Cómo estamos actualmente y cómo vamos a ir modificando estas medidas de contingencia en relación con la apertura gradual que ya estamos empezando a tener? Y a China, prácticamente China, Corea, toda la parte del sudeste asiático, pues están ya cada vez más abriendo más los mercados, están reanudando actividades tanto industriales como comerciales. Europa también ya está empezando a abrir de una manera gradual y controlada las actividades industriales, turísticas, comerciales y en general sociales. Y bueno, en Latinoamérica todavía estamos con algunos problemas, sobre todo en Brasil, en México, en Estados Unidos, donde pues ya llevan una cantidad importante de muertos, más de 100,000 muertos. Nosotros ya pasamos de 10,000 muertos con casi 90,000 infectados. Todavía estamos en la curva hacia arriba de la pandemia, pues con esto que se abrió ahora de
la nueva normalidad o del regreso y la terminación de la sana distancia. A partir de ayer, pues tendremos que ir monitoreando cómo se van a ir dando las situaciones. Ya lo dijo, creo que hoy o ayer el presidente. Si vemos un pico de pandemia, de contagios y de epidemia otra vez, se vuelve a la sana distancia, nos volvemos a confinar en nuestras casas y se detienen actividades. Entonces todavía no hemos entrado a una situación post-COVID. Todavía estamos en una situación extraña entre sí es COVID, pero no es COVID. Estamos ya en una apertura gradual, pero todavía no. Y acaban de pasar a los estados. Y bueno, eso obviamente nos impacta en el comercio internacional y exterior porque, pues, los puertos de entrada principales que tenemos, aeropuerto de la Ciudad de México, Veracruz, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Manzanillo, Colima, pues pertenecen a estados diferentes. Y si, por ejemplo, en Veracruz o en Tamaulipas deciden aperturar nuevamente ciertas actividades, pero en el Distrito Federal no, o a lo mejor en donde estemos en Guanajuato no, entonces van a poder llegar las cosas, pero no las vamos a poder desadonar, las vamos a poder descargar o no las vamos a poder descargar. Vamos, todavía vamos a tener que ir viendo cómo se va creando esta situación de apertura gradual de la contingencia. Y bueno, vamos a platicar de posibles rutas de acción, tanto para la logística internacional como para el comercio exterior, cómo vamos a ir midiendo, cómo vamos a ir dándole viabilidad a estas situaciones. ¿Qué pasó? Vamos a hacer una recapitulación de cómo empezó esto, el mundo del COVID. A partir de marzo de este año, concretamente en México, se dieron cuatro crisis. Primero, obviamente la crisis sanitaria, cuando empezó el primer contagiado que vino de Europa, creo que de Italia, y empezó la primera muerte, empezamos a sufrir una crisis sanitaria donde se declaró una emergencia nacional en donde teníamos que contener el contagio de un virus que no se podía controlar. De repente empezó a subir todo y a la fecha, al día de hoy, de hecho hemos estado leyendo que ya hay algunos conflictos entre Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y el subsecretario Hugo López Gatell de la Secretaría de Salud, entre que sí se puede o no se puede salir, etcétera, pero que hay un servicio de salud saturados y colapsados. Aquí hubo un punto interesante que nos refiere al comercio internacional y concretamente al comercio exterior. Hubo una demanda en escalada mundial de insumos y equipos de salud. De hecho, son clasificados como prioritarios. Hemos visto los puentes aéreos que se han tendido con Aeroméxico, que es como la línea oficial que decidió utilizar la Secretaría de Relaciones Exteriores para traer equipo médico, medicamentos, ventiladores, etcétera, que tienen alta prioridad y que inclusive en las aduanas se les está dando preferencia a este tipo de materiales, insumos y equipos de salud para atender la emergencia. Igualmente las instalaciones saturadas, las instalaciones sanitarias como las clínicas, los hospitales y algo que desafortunadamente también está creciendo, los morgues, los anfiteatros, las funerarias, que también requieren de insumos, empezaron a subir. Entonces actualmente estamos todavía viviendo una crisis sanitaria, que eso dio como resultado una crisis social donde todos, de hecho, por eso estamos tomando webinars como este, en donde estamos confinados en el trabajo y estudio en casa, el famoso home office, que ahora ya se volvió la cotidianeidad. De hecho, hay ya estudios de gente que ya sabe manejar todos los sistemas de juntas, el GoToMeeting, el Webex de Cisco, el Google Meet y todos los demás. Medidas sanitarias no habituales que yo creo que van a permanecer y que se siguen tanto en los transportes internacionales. Estaba leyendo en la Organización Marítima Internacional que ya va a haber criterios que van a permanecer para el manejo de contenedores, para la desinfección de contenedores y para la manipulación en bodegas con cubrebocas, caretas, guantes, gel desinfectante, etcétera, que yo creo que eso ya llegó para quedarse por lo menos un buen rato. Y que eso implica también, ahorita vamos a ver las derivaciones que implica en los despachos aduanales. La gente, los consumidores, requerimos satisfactores esenciales, básicamente comida, alimentación y si estamos enfermos o tenemos a alguien enfermo en casa con alguna enfermedad crónica, pues medicamentos.
pero si no podemos salir, pues entonces eso ya representa un tema de las farmacias o de los centros comerciales, de implementar medidas de entrega a domicilio, que vamos a hablar un poco más adelante, y en donde empresas no tradicionales de mensajería, y ahorita vamos a ver cuáles, se han abocado a esta situación y ha cambiado el concepto de comercio y de transporte de mercancías. Y mayor uso de Internet y comercio electrónico, que esa es la tendencia que se va a seguir, yo creo que en los próximos por lo menos 5 a 10 años. Y vamos a ver al final, ya al final de esta plática, cómo los transportes internacionales, la aduana como tal y los actores de un despacho aduanal, que pueden ser agentes aduanales, representantes legales, bodegas, empresas de maniobras, van a tener que montarse a esta situación del mayor uso de Internet y comercio electrónico, porque es otra cosa que está acelerándose con esta situación del COVID. Esto nos da resultado de una crisis económica, que esa es la que apenas viene, ¿sí? Porque, de hecho, estaba leyendo en algunos periódicos y revistas especializadas, es que el comercio exterior bajó entre marzo y mayo el 40%. Pues sí, es lógico, o sea, sí es una situación grave, pero bajó en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver más adelante, China pues detuvo su operación. Y si de algo nos dimos cuenta los que estamos metidos en el mundo del comercio internacional y comercio exterior, es que China era la fábrica o es la fábrica del mundo. China se detuvo y prácticamente todo el mundo se detuvo. Por eso hay inclusive teorías medio alocadas y conspiratorias de que fue un boicot chino para hacerse del borde del mundial y no sé qué tantas cosas. Lo que sí vimos es que muchas industrias globales dependen de la gran fábrica que es China. Entonces eso, pues por lógica, redujo el comercio exterior de México, importaciones y exportaciones, porque por una parte las maquiladoras importan muchos materias primas, partes y componentes, insumos de producción, materiales de empaque de China. Y no había, porque se detuvo la producción en China. Y por otro lado, la mayoría de nuestras exportaciones, también de maquiladoras, que conforman el 80% de nuestra industria, pues se exportaban a Estados Unidos, que también se detuvo. ¿Por qué? Porque no estaban produciendo, porque no estaban vendiendo, porque hubo una reducción de tránsitos en la frontera. Entonces era lógico que nuestras importaciones y nuestras exportaciones bajaran de ritmo y bajaran de participación en el comercio exterior. Entonces eso es una situación lógica por la reducción de producción y consumo mundial. Muchos insumos estratégicos estuvieron en pausa. Ya les comentaba, la parte de China estuvo en pausa. No había lo que le llaman ahora materias primas industriales, que no es propiamente la materia prima como sale de la tierra, sino ya son productos procesados, pero que se utilizan como materia prima para producir unos más elaborados. Tampoco hubo, ¿por qué? Por la misma situación de la detención que provocó la pandemia del COVID. Cambios en prioridades de gobiernos, aquí en las aduanas, en tanto la Secretaría de Economía como la Secretaría de Hacienda a través del SAT y la Administración General de Aduanas e inclusive la Secretaría de Relaciones Exteriores, priorizaron medicamentos, equipamiento médico y redujeron algunas industrias para facilitarles las cuotas, los cupos, las entradas, etcétera, ¿no? Entonces, hubo cambios en las prioridades de los gobiernos que provocaron que las balanzas comerciales, la entrada y salida de mercancías se redujera e inclusive tuviera comportamientos que se consideran como atípicos. Y bueno, por otro lado, y bueno, en México eso es una situación interesante, hay una expectativa todavía en apoyo de los gobiernos a las empresas y actualmente pues están buscándose financiamientos, aunque el gobierno ya dijo que no, que pues no va a haber ni postergaciones ni diferimiento en el pago de impuestos, que los impuestos se tienen que pagar cuando se tienen que pagar y que no va a haber apoyos financieros a las empresas, sino que las empresas tienen que hacerse de recursos para poder seguir operando. Pues de algún modo esto está provocando una situación económica difícil que pues tenemos que ir sorteando. Y bueno, y eso nos lleva a una crisis logística. ¿Cuál es la crisis logística que tenemos y que vamos a ir viendo qué va a pasar conforme se vaya abriendo? De entrada, todas las cadenas de suministro están detenidas. He escuchado en algunas otras conferencias, en algunos otros, he leído en algunos artículos, es que las cadenas están rotas. Y yo
aseguro y confirmo, para mí no están rotas, están detenidas, porque rotas que ya no pueda continuar el flujo una vez que se restablezca una situación, entre comillas, normalizada, sino que están detenidas. ¿Por qué? Porque los chinos no están embarcando, porque otros países, como por ejemplo Brasil, que ahorita está sufriendo una situación también intensa como México, la India, que es otro país también emergente asiático que provee de varias cosas, también está sufriendo una situación de la pandemia a nivel de crisis, pues obviamente no están funcionando. Y si un eslabón de la cadena se detiene, de acuerdo con la teoría de las restricciones de Goldratt en su libro La Meta, pues todo se detiene. Recuerden que el principio fundamental de esa teoría dice que la velocidad del equipo es equivalente a la velocidad del miembro más lento del equipo. Y si un originador como China, India, Brasil, Alemania, se detiene, pues obviamente toda la cadena de suministro hasta el final, que los consumidores pueden ser Estados Unidos, otros países de Europa, pues también se detiene. Por otro lado, la demanda de productos ya no es tan alta como se tenía. Por ejemplo, las importaciones de pantallas planas, de equipos electrónicos, de ropa, inclusive, pues se detuvo porque las tiendas no venden, no están abiertas, las tiendas departamentales no están abiertas y nunca hasta ahorita van a poder vender por catálogo, igual que si se vende en tienda física. Entonces, obviamente, la demanda de ciertos productos se detuvo y eso provocó incremento de inventarios porque pues empezaron a pelotonar y a golpear en los almacenes y las cadenas de distribución pues también se vieron afectadas porque estaban consideradas como no esenciales. Y esto nos deriva a un incumplimiento de contratos y cobertura de seguros insuficientes. Y ahorita lo vamos a ver en el tema, sobre todo de transporte, cómo puede afectar a los contratos de transporte esta situación y el tema de seguros de transporte por temas de la pandemia. Si la pandemia se considera como causa de fuerza mayor, si no se considera como causa de fuerza mayor, si es caso fortuito. De hecho, es un tema que da para otro webinar de cómo las aseguradoras o los seguros están interpretando y están cubriendo o no las afectaciones colaterales por la pandemia. Y bueno, los cambios en las estructuras logísticas tradicionales. Estamos viendo que muchas empresas están buscando de otros países alternos y ahí es donde empiezan a cobrar sentido algunos acuerdos comerciales que tiene México, por ejemplo, el TIPAT, en donde a lo mejor países del sudeste asiático con los que normalmente no hacemos mucho comercio, pues van a servir de apoyo para cuando esto se reactive y necesitemos fuentes alternas de suministro. Y ahí es donde los transportes van a poder tener oportunidades de más negocio, ¿no? De no venir tradicionalmente de puertos chinos, sino pues, a lo mejor irse a puertos de Vietnam o puertos de Australia, de Nueva Zelanda, para traer insumos que se puedan adquirir en esos países. Entonces, esto es lo que está sucediendo y en donde estamos actualmente en la crisis del COVID. De la crisis sanitaria nos vamos hasta la crisis logística. Y ahora, ¿esto qué provoca? ¿O qué ha provocado ya concretamente en la industria del transporte? Primero, y nos vamos por tipo de transporte. Las líneas aéreas, y lo estamos leyendo constantemente, hay algunas que se declararon en quiebra técnica, es decir, que se acogieron al Chapter 11 de Estados Unidos, por ejemplo, Avianca, con sus operaciones en Estados Unidos, porque no está recibiendo respaldo ni en Colombia ni en Sudamérica, porque simple y sencillamente no hay pasaje y no hay carga. Y los gastos fijos que tienen que mantener, pues se los están comiendo. Entonces, Avianca, por ejemplo, que es una línea insignia, TAM también está representando dificultades económicas. Lufthansa, acabamos de ver que el gobierno alemán la rescató con 910 mil millones de euros, una cosa así, una cantidad interesante y estratosférica, pero la rescató porque ya tenía problemas. Virgin Atlantic de Richard Branson también tiene problemas, aerolíneas argentinas, etcétera, ¿no? Entonces, las líneas aéreas están empezando a sufrir esta situación porque pues están perdiendo dinero y quién sabe, y dicho por la misma IATA y por algunas organizaciones de transporte aeronáutico, quién sabe cuándo van a poder recuperar los niveles de ingresos y ganancias que tenían hasta antes de la pandemia. La famosa sana distancia, que seguramente es uno de los puntos que se van a mantener,
pues va a implicar que los asientos no se puedan vender como ahora, que se tengan que tomar medidas sanitarias. De hecho, han salido algunas fotografías y algunos reportajes de casi que las sobrecargos, las asistentes de vuelo estén como con trajes de astronauta, los pasajeros con cubrebocas, con guantes. Es decir, las líneas aéreas van a tener que hacer cambios sustanciales y no sabemos cuáles van a poder sobrevivir a esta situación de crisis. Entonces, independientemente de los pasajeros, pues eso también nos afecta en carga, porque si cancelan una ruta, por ejemplo, Aeroméxico canceló no sé cuántas frecuencias del México-Madrid y dejó una o dos, algo así me parece que leí en revistas especializadas, pues obviamente si teníamos una situación constante de tráfico, pues se reduce. Y aquí hay un tema interesante. Cuando se reduce la oferta, pues se incrementa el precio, porque entonces se vuelve más valioso el precio del flete con tal de conseguir espacios o con tal de conseguir sí, espacios, slots en los aviones. Entonces, hay una escasez de servicio y un incremento de precios. Entonces, eso puede provocar que se cambie la forma logística de ciertas empresas y si tienen alternativas mediante el transporte marítimo, el transporte terrestre, pues también desistan de seguir utilizando el transporte aéreo por estas mismas situaciones. Entonces, eso puede crear un círculo vicioso que puede llevar a una situación muy difícil para las líneas aéreas. Por otro lado, el transporte marítimo y sobre todo para México, nos dimos cuenta de que, ya les habíamos comentado, China era más importante de lo que aparentemente parecía y más importante que lo de la guerra comercial que tiene con Estados Unidos. Ahora entendimos un poco, sin justificarlo, claro, la situación por la cual el presidente Donald Trump estaba tan empecinado en combatir a China, ¿no? China tiene 7 puertos de una gran actividad y una línea marítima de las más importantes del mundo. Podemos ir dentro de las primeras 10. Y actualmente está perdiendo 350 millones de dólares semanales, de acuerdo con la International Chamber of Shipping, porque no están embarcando. Entonces, obviamente, repito, estas pérdidas son porque hay gastos fijos, desde a lo mejor la renta o el arrendamiento de los medios de transporte, aviones, buques, tractores, furgones, etcétera, hasta el mantenimiento de personal. De hecho, estaba leyendo que, no me acuerdo si Hapag-Lloyd o Maersk están reduciendo un 30% su nómina y están dejando sin trabajo o con trabajo parcial como alrededor de entre 12 y 15 mil empleados por la misma situación de que no hay trabajo. Entonces el transporte marítimo también está sufriendo pérdidas. En el autotransporte que nos atañe concretamente para el autotransporte, el 80% del autotransporte que utilizamos en México va hacia el norte, va o viene del norte. Y concretamente y más especialmente por Nuevo Laredo, aunque tenemos otros puertos de entrada como Matamoros, como Piedras Negras, como Ciudad Juárez, como Tijuana, como Nogales, pero aquí me tomé la libertad de tomar o de mencionar una declaración que hizo la CAREM de que en abril la reducción de los tránsitos por Nuevo Laredo bajó casi un 35% por la situación propia de las restricciones de circulación y la suspensión de actividades esenciales. Entonces, también aquí el transporte aéreo, el transporte terrestre, el autotransporte está enfrentando dificultades. Y finalmente el ferrocarril, que es el que menos situaciones complicadas ha tenido sin dejar de tenerlas, tuvo una caída también del 12.85% en el traslado de carga durante el mes de abril. Abril fue el mes más típico y bueno, estuve buscando datos de mayo, pero todavía no los hay, estamos pensando apenas a 2 de junio, pero yo supongo que mayo andará por el mismo tenor. Entonces, podemos decir que marzo todavía traía un rezago ahí, un remanente de la normalidad anterior de enero y febrero, pero en marzo empezó a ponerse la crisis. Pero abril y mayo, estamos hablando de un trimestre que fue realmente crítico para el comercio exterior y para la economía del país. Entonces, pues esto nos está llevando a situaciones como la que estamos teniendo actualmente. ¿Y qué nos deriva esto? ¿Cuáles son las afectaciones que el coronavirus o el COVID nos ha traído en el transporte internacional de mercancías? Primero,
Ya lo vimos, una disminución de volumen ocasionada por los paros, ya sea voluntarios u obligatorios, que han tenido las economías o las industrias en los diferentes países. China, empezando en China, India, pues después empezó Irak, después empezó Europa con Italia y España, que fueron los que tuvieron los picos más importantes, pero también Alemania y Francia y Reino Unido, bueno, hasta Boris Johnson del Reino Unido se fue al hospital, tuvieron que detener operaciones. Y después eso se movió al continente americano, en donde actualmente somos los últimos que estamos sufriendo esto. Canadá está contenido, más o menos ha trabajado bien Justin Trudeau. Estados Unidos es una situación muy complicada entre la cantidad de muertos que tiene, más de 100,000 muertos, y la situación político-social que está pasando ahorita en este momento, y bueno, todo lo que ya sabemos. México, tenemos todavía un incremento de pandemia y tenemos un modelo, repito, de semáforo medio extraño, porque ¿qué va a pasar con un transporte que atraviesa varios estados y que a lo mejor lo que trae es no sé, de alguna actividad no esencial? Tenemos que ir definiendo cómo vamos a tratar ese tipo de situaciones. Se tomaron medidas sanitarias obligatorias que afectan los procesos, desde una revisión más exhaustiva, una separación de personas. No podemos, por ejemplo, en las aduanas, en cualquier aduana, pues ya los reconocimientos previos no los puedes hacer más de 20 personas metidas en el almacén de donde estés revisando la mercancía, porque pues, tienes que cumplir que pasen de uno en uno, que tengan más de 1,5 metros de distancia alrededor, que no haya conglomeraciones, y eso implica pues costos y tiempos, porque pues te vas a tardar más tiempo. Por ejemplo, si vas a hacer un etiquetado, si vas a tomar series, si vas a hacer alguna revisión técnica, pues te vas a tomar más tiempo, y eso pues implica más costos, más tiempos de los almacenistas, de los verificadores o revisores, de los tramitadores, de los propios agentes aduanales, de los transportistas, de los funcionarios de la aduana. Entonces, estas medidas sanitarias, que la prioridad es conservar la vida y la salud de las personas, pues está provocando afectaciones en los procesos normales de costos y tiempos de las operaciones de transporte internacional y despacho de mercancías. Una restricción de acceso a los Estados Unidos por contingencia sanitaria que nos está provocando menos fletes a Estados Unidos o Canadá, menos ingresos de mercancías de esos países a México, y pues una restricción en el proceso aduanal, que regresamos al punto anterior, que puede provocar más costos y más tiempos de todos los prestadores de servicio. Y eso por consecuencia, ya lo vimos, costos de flete, seguros, almacenajes, maniobras, demoras, estadías, todo esto está provocando las nuevas adecuaciones por el COVID. Y además, ¿qué pasa en los procesos de despacho de la aduana? De entrada, pues algo que la mayoría de los que hemos pasado por esta situación estamos viendo. Se modificaron horarios de operación, en donde pues hay restricciones ahí que pues tenemos que planear de mejor manera cómo vamos a hacer una revisión, una revalidación de guía o de conocimiento de embarque, cómo vamos a definir las operaciones que tradicionalmente hacíamos en la aduana. Les digo, toma de series, etiquetado, ese tipo de cosas. Limitan los trámites presenciales, están forzando a que se utilicen los módulos PITA, los correos electrónicos, los DODA, todo lo que sea evitar que la gente se pare en la aduana, están impulsando a que se haga, ¿sí? Y además hay una priorización de mercancías a despachar. Ahorita todo lo que tiene que ver con salud, todos los implementos médicos, todos los implementos sanitarios, medicamentos, están dándoles prioridad contra otras mercancías, y eso puede provocar retrasos que pues están afectando las operaciones de comercio exterior. Ya le comenté, se promovieron los medios electrónicos para evitar actividades presenciales y aglomeraciones. Se están revisando no tan solo a las unidades de transporte, sino también a los operadores que usen cubrebocas, que en algunos puntos que no tengan fiebre, que no necesariamente el tener fiebre puede ser por COVID, pero bueno, están tratando de minimizar en todo lo que se pueda la posibilidad de contagio. El uso de cubrebocas, guantes, gel desinfectante. Inclusive ya hay un protocolo un documento que se llama Medidas y Protocolos de Operación para mitigar y prevenir el COVID-19 en las aduanas, que lo acaban de emitir la Administración General de Aduanas en 2020, en abril. Entonces, obviamente, todos estos procesos
pues están afectando el curso normal que traíamos antes de esta situación. Y pues ya tenemos dos puntos importantes. El transporte internacional que está restringido y que está afectado. Y por otro lado, el proceso de despacho de la aduana. ¿Y eso a qué nos lleva? A que nuestro tiempo de tránsito, ya sea para importar desde un punto determinado de origen hasta el punto final de destino de nuestro país o para la exportación al revés, desde un punto de salida de nuestro país hasta un punto de llegada en el de destino, pues se va a hacer más lento, se va a hacer más complicado, más complejo, no complicado, más complejo en el sentido de que va a tener más revisiones. Eso sin considerar que a lo mejor la mercancía tiene que estar revisándose, tiene que estar desinfectándose y hacer otras situaciones, otras acciones para evitar los contagios y el incremento de personas contagiadas, infectadas, hospitalizadas y, por desgracia, fallecidas. Y las aduanas de entrada ya traían unos retos, ¿no? Los que hemos visto siempre, ¿no? El combate a la corrupción, que actualmente con el nuevo administrador general de aduanas mantiene esa política desde antes con el señor Ricardo Agüed y antes con Ricardo Peralta. Tienen este tema del combate a la corrupción que ahora pues es más complejo porque si se reduce el personal en las aduanas, pues es más difícil vigilar al 100% todos los tráficos en los tránsitos, en todos los tránsitos que se tenga, aéreo, marítimo, terrestre, postal. Tienen que incrementar la seguridad para evitar robos, para evitar pérdidas, para que no haya situaciones de riesgo, tanto para las mercancías como para los actores que pueden ser los importadores, los exportadores, los agentes aduanales o su personal. Deben de seguir mayor agilidad, deben seguir buscando tener mayor agilidad y eficiencia, ¿sí? Que sea realmente una aduana ágil, que se pueda despachar rápido y eficiente, que se minimicen los errores en lo más que se pueda. Como dice el refrán, minimizar al máximo los errores. Y además, con todos los tratados de libre comercio que estamos teniendo, pues que podamos ser competitivos internacionalmente, ¿no? Ya México tiene muchos retos para seguir siendo visto como un país en donde se puede invertir y en donde se puede hacer negocios, como para que la aduana también sea un obstáculo y una complejidad que todavía limite aún más esa situación. Y por si esto fuera poco, a partir de la nueva normalidad con el COVID-19 se agregan las medidas sanitarias y precautorias que ya vimos ahorita, ¿no? El lavado de manos, la restricción de horarios, la promoción de medios electrónicos, todas las medidas que ya vimos. Ya viene el TEMEC. El TEMEC, el primero, exactamente en 28 días, ya entra en vigor el TEMEC y deja de funcionar el Telecam. Entonces, yo no sé si todos los funcionarios de las aduanas están listos para empezar a recibir mercancías al amparo del TEMEC y a exportar mercancías al amparo del TEMEC, e incluso si nosotros, como importadores y exportadores, nuestros colaboradores y socios de negocios, agentes aduanales, transportistas, estemos todos preparados para esta entrada al vigor del TEMEC. Todavía hay ahí algunas situaciones que están pendientes por definirse, que esperamos durante este mes se definan en relación a procedimientos aduaneros y algunas cuestiones de llenado de certificados, determinación de origen, etcétera, que la aduana pues va a tener que estar lista para poder recibirlo con todo y las medidas sanitarias y precautorias por el COVID. Y además, la cerecita del pastel, conforme se vayan abriendo las actividades, se espera que para el 15 de junio, por ejemplo, ya la Ciudad de México pase del semáforo rojo, por lo menos a un semáforo naranja o amarillo, en donde cada vez más industrias van a poder volver a operar con una nueva normalidad, y eso va a crear flujos de despachos incrementales conforme a la reanudación de actividades. Es decir, cada vez va a haber más demanda de despachos aduanales, y por mucho que queramos hacer todo esto a través de la ventanilla única o a través del PITA, de todos ese tipo de elementos electrónicos, en algún momento, pues esas mercancías son físicas y van a requerir de transportes, y van a requerir de maniobras, y van a requerir de almacenes, y van a requerir, cuando toque reconocimiento aduanero, pues de personal que físicamente lo revise. Y pues el reto de la aduana será cómo van a ser ahora los reconocimientos aduaneros. Tradicionalmente,
pues iban, estaban 1, 2 o 3 pistas, estaba el personal, los representantes de los agentes aduanales, y pues se ponían a revisar cajas, sacaban cajas o se metían a las cajas tráiler o a los contenedores, medio revisaban, contaban, veían. Ahora, ¿eso se va a poder hacer o no se va a poder hacer? Vamos a tener que utilizar cubrebocas. Todos esos protocolos son los que tienen como reto. Ya se está trabajando en ello y les acabo de comentar en la lámina anterior las medidas y protocolos de operación para mitigar y prevenir el COVID-19 en las aduanas. Pero eso pues va a provocar que esos flujos tengan un tiempo de proceso mayor que el que tradicionalmente tenían, y pues el reto tanto para transportistas como para la aduana y sus actores, pues van a tener que ser más eficientes. Entonces, esta es una situación que va a ser interesante para todos. ¿Y qué va a provocar entonces todo esto? Flujo restringido de mercancías de importación y exportación, y ya lo dijimos, con sus consecuentes retrasos en el sentido de que el tiempo tradicional de tránsito, el tiempo estándar de tránsito que tenemos, pues se va a modificar, quizás va a ser más largo. Algunos faltantes y paros en la cadena de suministro por esto mismo, y las empresas pues, van a empezar a tener más urgencias, van a empezar a tener más presiones sobre agentes aduanales. A lo mejor ahí sí vamos a tener que cambiar de medio de transporte, y bueno, vamos a tener que ir viendo cómo se maneja esto. Gastos incrementales que no se tenían considerados en las hojas de costos de las empresas, estadías de transportes, porque pues, se van a tardar más los despachos, o inclusive se van a tardar más los cruces en el caso de fronteras, o las liberaciones en el caso de contenedores en el caso de puertos, almacenajes, porque pues, la ley aduanera es muy clara, ¿no? Y tiene cierto tiempo para mantener la mercancía libre de almacenaje, y si no, pues vas a tener que pagarlo. Demoras, sobre todo en la parte de contenedores o cajas trailer importadas, maniobras adicionales a lo mejor para el tema de los reconocimientos aduaneros, los reconocimientos previos y cualquier otro gasto que pues no hayamos considerado. Entonces, en el punto 1 estamos hablando de tiempos. En el punto 2 estamos hablando de gastos y costos. Y eso nos deriva seguramente algunas urgencias posteriores que vamos a tener que duplicar recursos, ¿no? Expeditar con más frecuencia embarques, traer embarques por compañías de mensajería, pero que al final de cuentas van a tener que pasar por aduana, y entonces de nada sirve traerlos por mensajería, porque sí vino más rápido, pero me costó más caro y se atora en la aduana. Entonces, aquí viene una mezcla logística que es muy, muy retadora. Y además, ¿qué viene? ¿Cuál es el tsunami que viene? Esto me gusta, esto le he dado a algunas otras presentaciones que me han pedido, pero me gusta mucho esta lámina. ¿Cuál es el tsunami? Así una ola así como esa que se ve bien amenazante. ¿Qué es lo que viene? En cuanto se liberen los requerimientos que están detenidos on hold, se va a provocar una demanda acelerada y de grandes volúmenes. Las empresas que estaban detenidas, si no, no sé, en la audiencia alguien que esté trabajando con la industria cervecera, que es la que se acaba de liberar, o la industria automotriz y de autopartes, o la industria de bicicletas, que estuvo interesante esa liberación. ¿Cómo están empezando a hacer los requerimientos? Seguramente estaban esperando, y en cuanto se liberó, ahora sí tráete todo lo que necesitemos de materias primas, insumos, partes y componentes, materiales de empaque, todo lo que se necesite, tráetelo lo más rápido, lo más eficiente y lo menos costoso que se pueda. Sí, esa es la fórmula mágica. Bueno, bonito, barato y rápido. Entonces, va a haber mucha demanda de grandes volúmenes que los transportistas y los actores de los despachos aduanales van a tener que afrontar. Por otro lado, va a haber, y en otro seminario en el que participé, más enfocado al área de compras, hubo un debate interesante porque decía, es que tenemos que pedirles a los proveedores, desde el punto de vista de las empresas, mayores plazos de pago y descuentos. Y yo decía, bueno, ok, sí, desde el punto de vista de la empresa, que es la que hace la transformación de materias primas, partes y componentes en productos terminados para vender, tiene sentido lo que dicen, pero si yo soy un transportista, soy un agente aduanal, soy una almacenadora, soy una compañía de seguros, ¿por qué te voy a dar más plazo? ¿Y por qué te voy a dar un descuento si yo estoy haciendo al contrario, la chamba que me pides y más rápida?
¿Quieres que le ponga doble chofer o que se venga por autopistas o que me lo traiga si soy un 3PL, que me lo traiga por avión? Pues tienes que pagar el costo de oportunidad de traértelo más rápido, ¿no? Entonces, va a haber algunas empresas que van a buscar extensión de créditos o descuentos por pronto pago, entre comillas, porque el pronto pago es cuando me lo debes, no es de antes, pero bueno, vamos a decir eso. Y entonces va a ser un reto interesante esa negociación entre los prestadores de servicios, que son los transportistas, los agentes aduanales, los almacenes, las aseguradoras, las afianzadoras y las empresas. Y vamos a tener que entrar en una negociación en donde pues tratemos de manejar el famosísimo ganar-ganar y hablar más de relaciones colaborativas que de relaciones tirantes de a ver quién puede más. Porque en esa relación tirante de ver quién puede más, si se rompe, ahí sí se puede romper la cadena y todos sufren. La empresa se queda sin productos y los prestadores de servicio se quedan sin clientes. Y bueno, vamos a tener que entrar, tendríamos que entrar en otra cosa. Va a haber escasez de transporte. ¿Por qué? Porque muchas empresas transportistas, yo tengo un par de buenos amigos que trabajan, pues han reducido sus operaciones y han aprovechado para meter sus equipos tanto de tracción o sus equipos en general a mantenimientos preventivos programados o correctivos o simplemente han hecho una reducción de operaciones y pues el arrancar, vamos a llamarle así, las operaciones, hubo liquidación de operadores que no se estaban utilizando, hubo liquidación de personal de bodegas que no se estuvo utilizando, y pues arrancar así como que de 0 a 100 en 8 segundos, pues solo los coches, ¿no? Entonces, va a haber una escasez de transporte por reducción de operaciones, que eso es lógico, y tiene que haber lo que le llaman en los gringos un ramp up, ¿no? Una subida escalada, entre más pronunciada, así como la que se puede hacer, pero de todos modos va a haber una brecha entre la situación actual y la situación ideal. Entonces vamos a tener que ir viendo de qué manera este reto se puede solventar. Y otro tema interesante y que hemos estado viendo los que nos dedicamos a esto y ahorita que estamos con una actividad baja, sobre todo en temas de asesoría y consultoría, pues nos hemos dedicado al estudio y al análisis. Hay un cambio interesante en los hábitos de consumo. Cada vez hay menos adquisiciones de bienes y servicios no esenciales. Cosas tan sencillas, de hecho yo tengo una exalumna amiga que trabaja en Escapino y dice, oye, y ahora que dijeron que las corbatas van a estar prohibidas porque pueden transmitir el COVID, ¿qué van a hacer? Si tradicionalmente Escapino, pues era conocido como por corbatas, ¿no? Y algunas otras. No, pues vamos a tener que cambiar, a lo mejor vamos a tener que enfocarnos en otro tipo de prendas, en otro tipo de... Pero ya están, esos cambios de los hábitos de consumo están modificando las estrategias operativas, comerciales y financieras de las empresas y consecuentemente también de los prestadores de servicios, ¿sí? En un análisis que hice en un grupo de estudios que tengo, ya Liverpool, Palacio de Hierro no tanto, pero sobre todo Liverpool y algunas otras están enfocándose mucho a la venta por catálogo y a las entregas, si no a domicilio, sí el click and pick up o algo así se llama, de que compras por catálogo y puedes pasar por tu mercancía sin meterte a la tienda para evitar cualquier situación de contagio. No quiero decir nombres, pero algunas tiendas de retail, algunas tiendas de autoservicio ya tienen muy desarrolladas su esquema de pick-up, de que tú puedes comprar por catálogo, por internet, y puedes pasar a recoger tu mercancía a las tiendas de autoservicio. Pero algo que se está desarrollando mucho, y es lo que les comentaba al principio, es el tema de las entregas a domicilio, el e-commerce y las entregas de última milla. Y no estoy hablando de las empresas de mensajería tradicionales conocidas como un FedEx, un UPS, un DHL, un Estafeta, un Redpack. No, ya estamos hablando de cosas nuevas como un Uber Eats, como un Rappi, como un Sin Delantal, como las entregas que hacen las farmacias, sobre todo las de cadena San Pablo del Ahorro, Benavides, etcétera, a las casas, ¿sí? Ya cada vez más va a haber personas. He visto en varios grupos que hacen encuestas de qué tan contento estás con el home office y no salir de tu casa. Empezó esto en marzo y
primera que yo vi en marzo andaba como por el 35-40%. En la última que vi la semana pasada ya anda sobre el 65-70% de personas que les gustaría quedarse a trabajar en casa y recibir comida, súper, medicinas y todo lo que necesiten en su casa. Y eso es una zona de oportunidad interesante para los transportes, porque ¿cómo arreglo la entrega de última milla? ¿Sí? Ese pedacito entre el último distribuidor, o puede ser un minorista, y la casa del consumidor o la oficina del consumidor. Entonces, ese es un tema que esta situación del COVID aceleró, ya estaba mucho en camino, pero esto lo vino a acelerar de manera importante. Entonces, con este tsunami logístico, ¿qué podemos hacer? Ahorita ya estamos en el durante, ¿sí? Antes tenía esta lámina y decía el antes, pero pues antes ya no pudimos, ya estamos durante. Seguir haciendo planes de emergencia y contingencia. Todavía no sabemos si ya salimos o si no hemos salido de la crisis. De repente yo les decía y hablando, a mí me encanta el mar, por eso hago mucha analogía con el mar. Es como cuando te revuelca una ola. No sé si alguien ha tenido ese infortunio de que en una playa lo revuelca una ola. Y cuando crees que ya vas a estar, te revuelca, tragas agua, tragas arena, no sabes ni dónde estás, sientes la arena, te apoyas en 4 puntos, o sea, en las rodillas y en las manos, y cuando te vas a levantar, ¡pum!, viene la otra y te vuelve a revolcar, hasta que te saca más allá de la zona de rompimiento de la ola, ¿no? Así estamos ahorita, estamos en el durante. Supuestamente ya salimos, pero cuando nos estamos queriendo levantar, igual ya ahí viene la otra ola. Entonces, algo que yo aprendí es, si vas a hacer eso, lo primero que tienes que hacer es ponerte 4 puntos y voltear. Si ves que viene la otra ola, no trates de levantarte, afiánzate abajo y aguanta la respiración hasta que pase y ya después te levantas. Eso es lo que vamos a tener que hacer, planes de emergencia y contingencia y crear escenarios futuros. Nadie tiene una bola de cristal. A mí en varios foros, en varios paneles de, no sé si paneles, me han preguntado, ¿y qué va a pasar? Dije, bueno, mira, si yo supiera qué va a pasar en el futuro, no estaría aquí. Tendría una cantidad de dinero impresionante o estaría en otro lado porque yo sabría qué hacer. No tengo una bola de cristal, pero sí podemos crear escenarios. Ahorita les voy a platicar cuáles son los escenarios que yo creo que va a pasar. Ya que pase esta situación de la ola, que estamos todavía metidos en esas olas y la revolcada, ya que salimos, hay que monitorear cómo cambió la demanda, ¿sí? Cómo está cambiando la demanda de nuestros servicios y del suministro, ¿sí? Cómo nuestros clientes, si somos transportistas, agentes aduanales o inclusive empresas, cómo está cambiando la actitud de nuestros clientes y sobre todo de transporte para controlar sus variaciones, ¿sí? Si estamos pidiendo menos, si estamos pidiendo más, si las frecuencias se están incrementando, si hay cada vez menos frecuencias. Eso es lo que están haciendo ya las líneas aéreas, las líneas marítimas, las líneas de autotransporte y de ferrocarril, monitoreando qué está pasando. Y ya que pase todo esto, que ya se vuelva endémica, es decir, que aprendamos a vivir con el COVSAR-2, espero que esas vacunas que están diciendo que ya van a salir entre los rusos, los chinos, creo que los ingleses también están diciendo que están creando vacunas, pues sea lo más rápido posible, porque primero tienen que sacar la versión alfa, luego la versión beta, y después de la versión beta tienen que pasar por una cantidad de estudios que pueden tardar meses, y después los tienen que aprobar la FDA, la OEMA y todos ese tipo de cosas, la OMS, y después ya se empieza a comercializar. Pues, tienen que entregar el dossier y algunos laboratorios los van a empezar a sintetizar. O sea, todavía nos falta como un año, fácil, para tener una vacuna. Entonces tenemos que aprender a vivir con esto durante ese tiempo. Ya que estemos en esa parte, hay que reevaluar en dónde quedamos, ¿sí? Si sigo siendo el número uno, si mis productos y mis servicios siguen siendo necesitados o no, si los servicios como los estoy ofreciendo actualmente van a seguir siendo atractivos o requiero cambiarlos, modificarlos, agregarle algo, y cómo está cambiando el proceso logístico. Pero bueno, mientras, ¿qué hacemos? Actualmente, ¿qué hacer durante esta contingencia? Si la empresa está en operación, es decir, si ahorita tenemos ya operación, ya sea que no hayamos parado o que estemos reanudándolo de acuerdo con la nueva normalidad, hay que confirmar con los costos de flete actuales. Esos hay que estarlos monitoreando casi que diario, ¿sí? Porque
Pues ahorita está muy inestable y muy impreciso esta situación. Los tiempos de tránsito, porque no sabemos si una línea aérea determinada o una línea marítima determinada o una línea de transporte tiene equipo suficiente o está cancelando o abriendo rutas. Entonces tenemos que estar confirmando costos y tiempos de tránsito con los proveedores de servicio. Hay que revisar las condiciones de contratación con transportistas, cómo está nuestro contrato. Muchas empresas yo sé que ni tienen contrato. Es buen momento para hacer un contrato. Entonces, hay que revisar qué pasa si al camión lo detienen porque el chofer tenía temperatura y en un punto de revisión consideraron que tiene COVID y pum, ya no lo dejan pasar. No sé, algo puede pasar así. Y también de procesos de despacho con agentes aduanales. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se tardan en hacer previos? Si ahorita tienen la capacidad para estar haciendo despachos, cómo están los cambios legislativos actualmente. Ahorita tenemos que trabajar de la mano tanto con los agentes aduanales como con instituciones especializadas que nos estén informando de los cambios. Hoy acaba de salir una prórroga, por ejemplo, de una cuota compensatoria para unos implementos de plástico, una cosa así. Pues eso nos tienen que decir los agentes aduanales, cómo está nuestra situación, y los agentes aduanales tienen que enfocarse mucho en sus clientes. Ahorita es cuando hay que trabajar realmente en equipo, ¿sí? Si la empresa no está en operación por la contingencia que haya detenido o totalmente, bueno, que haya disminuido o totalmente detenido su operación, pues es buen momento para planear qué requerimientos de transporte internacional y servicios aduanales va a necesitar cuando se libere en algún momento, ¿no? Y hay que estar monitoreando lo que digan las autoridades para comenzar a negociar la nueva realidad, ¿sí? A lo mejor teníamos 10 años con los transportistas o muchos años con un agente aduanal, pero la situación va a cambiar. Hay que identificar nuestro producto, nuestro proceso, qué afectaciones puede tener de acuerdo con la nueva normalidad, con las nuevas restricciones y cómo podemos adecuar dichos productos y dichos procesos para que no se afecte el punto o el objetivo final de las empresas, que es entregar todo en calidad, costo y oportunidad adecuados. Entonces, esto es lo que podemos hacer ahorita. Y después, bueno, pues como hablando, haciendo la homologación con el mar, pues prepararnos para el impacto de la ola. No es si va a pasar o no, es va a pasar y cómo lo voy a recibir. Te repito, no es lo mismo cuando hemos estado en la playa, llegar y correr y balas que te da vuelta a la ola, a llegar y saber cómo capotear las olas, brincar, meterte más hacia el fondo, bueno, hacia adentro del mar, etcétera. Prepararnos para el impacto. ¿Cómo? Dando un seguimiento constante a la situación o a la demanda que tenemos de nuestros productos y o servicios, dependiendo de qué lado estemos. Monitoreando a los proveedores, que no nos sale con la sorpresa de que pues, esa línea aérea acaba de cancelar la ruta que yo estaba utilizando y pues ahora no sé cómo mandarla. No, hay que ir viendo y previendo qué puede suceder y tener alternativas, ¿sí? Y aprender a surfear el tsunami, el famoso tsunami. Así como pone ahí un cuate que en Portugal surfea los famosos Mavericks, que son olas de 20, 30 metros y que hay un concurso, pues hay que aprender a hacer cadenas de suministro resilientes, es decir, no te quejes de lo que ya no tienes. Haz las cosas con lo que tienes ahora. Es reponte rápido del golpe y párate antes de que venga la siguiente ola. Hazte flexible, no te quiebras a la primera y adáptate, ¿sí? Aquí sí aplica ese refrán de o te aclimatas o te aclimueres, ¿sí? Entonces hay que cambiar y saber cómo estamos. Y algo importante para todas las empresas, sobre todo en temas de transporte, despacho aduanal y logística. Conservar el balance del servicio, pero con rentabilidad. Si yo soy un transportista, pues tengo que ver de qué manera puedo mantener el servicio a mis clientes, pero que yo siga siendo un negocio rentable. ¿Qué va a pasar cuando el COVID se vuelve endémico y se reanuden las actividades normales? Lo más seguro, aquí está la pregunta del millón y donde yo trato de hacer algunos escenarios posibles. Lo más seguro es que haya un incremento de tres cosas. Primero, de la logística 4.0, que es el blockchain, que ya sabemos que es blockchain, sobre todo en el transporte marítimo, ya hay contenedores que se controlan por blockchain. La tecnología 5G, que ya reemplaza a la 4G en términos de robotización y de RFID y todo ese tipo de cuestiones. Inteligencia artificial, que ahorita ya se maneja la inteligencia artificial logística, que es uno de los temas que va a haber en una
en una expo que va a ser por allá en octubre, la de la Logistics Summit and Expo, va a haber algo de eso. Un tema nuevo que se llama el IIoT. Antes el IoT era el Internet of Things, así, pero eso estaba más enfocado que el horno de microondas, que la estufa, que la lavadora, que la televisión, que la camarita donde veo que está haciendo mi perro mientras no estoy. No, esto ya es el Industrial Internet of Things, ¿sí? ¿Cómo robotizo mi almacén? ¿Cómo puedo monitorear remotamente un medio de transporte, un almacén, etcétera? Los drones, digo, todavía suena muy futurista eso de entrega con drones. Yo siempre he dicho que, bueno, a lo mejor en Europa y algunos países ya están empezando a aplicarlo. Aquí en México, desafortunadamente, en algunas zonas y regiones del país, te van a robar con todo y dron la mercancía que lleves. Entonces todavía tenemos que hablar un tema de seguridad ahí en el transporte para que los drones puedan ser efectivos en algunas situaciones. El machine learning, que es que nuestros sistemas logísticos, y esto aplica para transportistas, para almacenadoras, para agentes aduanales, para empresas, aprendan a hacer las cosas automáticamente con menos intervención humana y que los humanos nos enfoquemos más a la estrategia y a la creación de nuevos productos y servicios. Entonces, la logística 4.0 va a tener una catapulta impresionante con este tema del COVID. El e-commerce, desde el B2B, que es entre empresas, y el B2C, que es de empresas a consumidores, y las entregas a domicilio incrementales de las que ya hablé. Incremento de medidas sanitarias y precautorias para evitar contagios a nivel internacional del COVID. De hecho, ahí abajo lo digo, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Aduanas, la Organización Mundial de Salud, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la Organización Marítima Internacional, todos están cambiando ya sus reglamentaciones para buscar incrementar las medidas sanitarias y precautorias para evitar los contagios. Entonces, esta es la nueva realidad cuando el COVID-19 se vuelva endémico y pues, ya vivamos una nueva normalidad. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Qué tenemos que hacer como transportes y las aduanas, agentes aduanales? Pues de entrada, o se modernizan o se quedan rezagadas hasta morir, ¿sí? Ya el concepto tradicional de transporte está evolucionando, ¿sí? Ya cada vez más se utilizan third-party logistics, fourth-party logistics, ya lo vimos, e-commerce, logística 4.0, es decir, sin olvidarnos de los retos de seguridad, de calidad, de flexibilidad, de rentabilidad, también hay que ver la parte de la modernidad, ¿sí? Y lo digo en el tercer punto. Enfocarse en servicios, es decir, ¿qué servicios adicionales puedo otorgar ahorita en la crisis que todavía estamos viviendo y cuando pase la crisis, cómo los puedo otorgar? Seguir siendo rentable, es decir, que las compañías transportistas y todos los agentes aduanales sigan siendo rentables y empezar a introducirse en la economía digital, que es lo que ya vimos, el e-commerce, la logística 4.0, las ventas por catálogo, todo lo que implique la digitalización de la cadena de suministro, eso hay que integrarse. Y bueno, la aduana tiene que ir de la mano con esto. Esperemos que la aduana, la Administración General de Aduanas, el SAT, la Hacienda, entiendan esta situación y ayuden a que tanto los importadores como los exportadores, como los transportistas, agentes aduanales y demás actores del comercio exterior, pues también podamos seguir siendo competitivos. ¿Y cuáles son los nuevos valores gobernantes para estos elementos? Primero, la seguridad. Ese es un punto importantísimo para garantizar la calidad. La seguridad, tanto en el manejo de los productos como en el traslado de los mismos. La honestidad, que es un tema mundial, el tema de la corrupción, si ustedes lo ven, es mundial en todos lados. Si se meten a un periódico de cualquier país, siempre va a haber un funcionario corrupto o algo que sucedió, que hubo ahí una malversación de fondos, siempre en todos lados. Entonces, la honestidad siempre va a ser un reto y debe ser un valor que debe de prevalecer en las empresas. Volverse ágiles y flexibles, ágiles que puedan moverse rápido y cambiar rápidamente de una situación para resolverla, y flexibles, cambiar la mente y buscar nuevas formas de hacer las cosas. Como yo siempre les he dicho a mis equipos de trabajo cuando tengo equipos de trabajo, por cada ¿por qué no? Tráeme 3 cómo sís. Esa es la flexibilidad. Es que no se puede por esto. Ok,
¿Y cómo sí se podría? Bueno, es que si hacemos esto, sí, ok, ¿por qué no? Tráeme 3 cómo sís. Y la modernidad, que la nueva modernidad ya vimos cuál es, ¿no? Tanto para la iniciativa privada, importadores, exportadores, transportistas, agentes aduanales, almacenadoras, etcétera, como para los gobiernos, los que administran todo el concepto de aduanas, de las aduanas físicas, en donde las mercancías llegan para ser revisadas, despachadas y liberadas, como los procesos electrónicos, todos los procesos de ingreso de documentos, toda la digitalización del proceso aduanal, también tiene que modernizarse. Entonces, esto es lo más importante que actualmente debemos hacer y hacia donde tenemos que tender. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues todavía no sabemos, pero lo más importante es estar preparados para lo que venga de esa manera, modernizándose, enfocándose en servicio, rentabilidad de economía digital y teniendo como valores seguridad, honestidad, agilidad, flexibilidad y modernidad. Y pues con eso esto da para más, pero bueno, por cuestiones de tiempo y respetando el espacio que amablemente me dieron MHMS y CRM, pues hasta aquí con el comentario lo más relevante del punto. Entonces, Samira, no sé, con esto termino. Tú si quieres agregar algo más. Muchas gracias. Si quieren irnos mandando sus preguntas por medio de la opción de preguntas, mientras en lo que nos van llegando todas estas preguntas, te pediría que nos ayudes con la siguiente diapositiva. Y lo que quiero es presentarles a ustedes todos los programas que tenemos de capacitación ahorita vigentes, todos en versión online. Y en horarios ya sea vespertinos o sabatinos, dependiendo del programa, para que si ustedes necesitan en estos momentos tener una capacitación, bueno, tengan la opción. En la siguiente lámina podemos ver los programas que tenemos en Corporate. Tenemos programas de formación de planeador de demanda, que ya inició el primer módulo, pero bueno, tenemos los siguientes 3 módulos próximamente. Tenemos también algunos temas de negociación, que son herramientas analíticas y negociación avanzada para compradores, y el taller de certificación como pronosticador profesional. Y también en la siguiente lámina vamos a poder ver un programa que tenemos de formación precisamente de logística internacional. Este programa está liderado por Luis Mace, y bueno, estaremos ya en julio, lo tendremos ya, lo pasamos igual a versión online. Es sabatino de 10 horas por módulo, en total son 30 horas. Y bueno, por si a ustedes les interesa, también tenemos como HMS algunos otros programas, que es la certificación en compras, que igual inició en mayo, pero pueden irse anexando a los módulos siguientes, y el de Supply Chain Management, que bueno, este programa va a estar iniciando justo esta semana. Luis, si quieres, ya tenemos aquí algunas preguntas. Continuamos con el tema y te pregunta Linda Roque, ¿qué podríamos esperar en temas de tarifas terrestres durante lo que resta y después de la pandemia? Pues, ¿qué podemos esperar? Probablemente un incremento. Habrá que ver cómo se van comportando, por ejemplo, el tema de los combustibles. Hubo un tiempo, hace poco todavía, de hecho, que los combustibles, gasolinas, etcétera, bajaron mucho por el precio del petróleo, pero precisamente el asunto de la OPEP de disminuir las cuotas de producción de crudo para incrementar el precio, pues van a repercutir eventualmente. Entonces, pues seguramente va a ser un tema que los transportistas van a tener que considerar para reconfigurar sus precios, pero tendremos que negociar con ellos. Si el combustible es uno de los factores fundamentales de la estructura de costos de los transportistas terrestres, tanto aéreos, tanto de autotransporte como de ferrocarril. Ya ves que cuando contratas ferrocarril siempre hay un ajuste por combustible del diésel mensual, y los transportistas terrestres pues, también sufren esas afectaciones. Entonces, probablemente haya una presión al alza, pero pues tendremos que ir negociando de qué manera podemos ir absorbiendo esa situación.
De acuerdo. Ana Landa te pregunta, ¿qué podemos esperar de los retrasos de las aduanas que son muy saturadas, como por ejemplo la de Manzanillo? Ay, pues, ¿qué podemos esperar? Que sigan, e inclusive, desafortunadamente, que se incrementen, porque, pues, la infraestructura es la misma, y el volumen y el flujo de mercancías, yo considero que se va a empezar a incrementar a partir de la segunda quincena de junio o a partir de julio, que, bueno, pues viene la época navideña y ustedes saben que ahorita ya deberíamos de haber estado importando todos los que manejan este tipo de productos, sobre todo de China, de Medio Oriente, ya deben de haber importado por lo menos el 50% de lo que se va a vender para finales de año, si es que hay Navidad, ¿verdad? Pero yo creo que pues va a haber más retrasos. Esperemos que las autoridades portuarias de Manzanillo se pongan las pilas, pero no sabemos cómo van a manejar el tema. Te repito, aquí un tema importante es cuáles van a ser las medidas sanitarias, ¿sí? Si vamos a tener que seguir manejando la sana distancia, la restricción de entradas a áreas comunes como patios de contenedores, como almacenes, o si van a permitirlo con ciertas condiciones como caretas, cubrebocas, guantes, gel desinfectante, etcétera. Va a depender mucho. Es importante ahora sí estar viendo diario noticias de comercio exterior para saber qué sucede. Pero yo creo que, pues, desafortunadamente eso va a seguir, inclusive se puede hacer más complejo. Alejandra Rubio te pregunta, ¿qué nos aconseja para tener una mejor tarifa de flete terrestre marítimo desde México a Centroamérica? Negociar. Desde ahorita, si ya tienes tus volúmenes, tu clasificación arancelaria de las mercancías, tus orígenes y tus destinos, sentarte con las líneas transportistas, ya sea con líneas marítimas o con terrestres, si te animas a mandarlo por Ciudad Hidalgo, y empezar a negociar con ellos y crear acuerdos de nivel de servicio. O sea, no decirle, ¿sabes qué? Cotízame flete por flete. No, mira, tengo tanto volumen, mis frecuencias van a ser de tanto, te aseguro o te garantizo la utilización de tantas unidades de transporte, ¿qué precio me puedes dar? Entonces aquí el punto clave es la negociación y la apertura, lo que comentaba hace rato, la flexibilidad y la apertura entre las empresas que contratan los servicios y los prestadores de servicios. Pero aquí el punto clave es negociar porque estamos viviendo un año muy atípico y esto va a depender de cada quien. Maritza Gómez te pregunta, ¿crees que las navieras lleguen a ser más flexibles en cuanto a días libres de demoras o cargos adicionales debido a los tiempos de despacho que se tienen actualmente? Esa es una muy buena pregunta. Desde mi punto de vista deberían, pero desde el punto de vista de ellos, no sé. Mi inclinación es a que no, porque pues ellos tienen ciertos gastos fijos que tienen que cubrir y no nada más trabajan en México. Tus barcos se mueven en varios puertos y no necesariamente todos van a tener la misma situación. Probablemente, repito, otra vez se pudiera negociar algo, pero ahí sí te recomiendo seguir a la Organización Marítima Internacional, a la International Shipping Conference, para saber cómo están manejándose, o inclusive preguntarle a tu línea naviera, oye, ¿cómo ven esto? ¿Qué planes tienen ustedes o cómo lo van a manejar? Yo creo que va a ser difícil porque no nada más pueden enfocarse en un país, en un puerto, pero pues igual y puedes llegar a alguna negociación con ellos. Pamela Miranda te pregunta, ¿cuáles son las fuentes de información para transporte internacional que usted recomienda? Pues hay muchísimas. Pues de entrada las oficiales, la IATA para transporte aéreo, la OMI para transporte marítimo, pues la Macarga, por ejemplo, para transporte terrestre, las líneas, por ejemplo, en México las ferroviarias, pues las principales, Ferromex y el Kansas, City Southern y Ferrosur, pero yo me iría fundamentalmente a esas y revistas especializadas. Digo, hay muchas, ¿no? De logística y transporte internacional. Los mismos agentes aduanales hay veces que en sus páginas de internet tienen ahí secciones de noticias, secciones de comentarios y la idea es que sean fuentes confiables, que tú consideres que realmente te estén dando información y datos que te sirvan para tomar decisiones, pero yo me iría fundamentalmente a las organizaciones formales de cada uno de los medios.
Gracias. Si te parece, vamos con la última pregunta. Bueno, antes nos han estado preguntando aquí si van a poder escuchar nuevamente esta conferencia. Sí, en el canal de YouTube de MHMS Latam. Lo pueden encontrar con el logo de MHMS. Ahí la van a poder ver. Y también en el canal de YouTube de Corporate Resources Management. En la siguiente semana ya debe estar la conferencia ahí para que ustedes la puedan volver a revisar. Y la última pregunta, porque ya estamos como un poquito colgados en tiempo, ¿crees que es un buen momento para invertir en algo respecto al comercio exterior? Te pregunta Aldo. Para invertir en algo, así en algo, En algo. pues, pues es que depende que ese sea algo. El comercio exterior tiene muchas facetas, desde el servicio de transporte, el servicio de agencia aduanal, hacer una comercializadora, crear una agencia, una empresa de asesoría y consultoría en comercio exterior. Yo siempre creo que, más bien, creo que siempre México es un país que está enfocado o ha estado enfocado desde los 80s, aunque a algunas personas les pese, de hace 40 años, al comercio exterior. Es una de las grandes virtudes que ha tenido México. Y sí, o sea, yo considero que si decides emprender en alguna situación relacionada al comercio exterior, desde una empresa de consultoría, asesoría en comercio exterior o una comercializadora internacional, o si te animas a hacer una empresa, un broker de transporte o de plano una agencia aduanal, siempre va a haber oportunidades de negocio, crecimiento y éxito, porque México, con 13 tratados de libre comercio con 52 países, es un país que está todavía muy abocado y volcado al comercio exterior. Entonces, yo creo que sí, siempre es una faceta de negocios interesante el comercio exterior. Bueno, pues concluimos con esta pregunta. Muchas gracias, Luis, por el tiempo que le dedicaste a este webinar, por estar aquí una vez más con nosotros y aportarnos algo de tu conocimiento. Muchas gracias a los participantes, a nuestros socios de negocio y ya les estaremos avisando de futuros webinars. Muchas gracias Gracias y a buenas todos. tardes.